Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de Medios de Comunicación. Esta vez, Erika, Jocelyn, Enzo y quien les habla, Rafael, haremos un pequeño debate de las elecciones presidenciales 2023. Comencemos. Prácticamente vamos a hacer un debate de las personas o de los candidatos que se están postulando tanto como para las presidencias y las asambleístas, ¿no? Y yo voy a hacer las preguntas. ¿Qué noticias falsas han escuchado en estas elecciones 2023 aquí en el Ecuador? De mi parte, se ha escuchado un poco de lo que es uno de los candidatos, Fernando Villavicencio. Se habla mucho de que él es una de las personas que influye mucho en las noticias falsas acerca de otros candidatos, como fue la presidencia de la Asamblea Guadalupe Llori, si no me equivoco. Hubo una noticia falsa de que se dio a conocer sobre Guadalupe Llori. No sé si han escuchado un poco de eso, tal vez. Lastimosamente, de mi punto de vista muy personal mío, aquí en Ecuador es una política sucia y deshonesta. Aquí cada uno cuida sus intereses propios, cada uno achaca a quien quiere, porque para ganar puntos. Lastimosamente, en el Ecuador hay personas que no se ilustran, no leen, no indagan a cada candidato para ver cuál es la mejor elección. Y aquí en Ecuador y en Sudamérica se juega la campaña sucia, que dime que te diré, y comienzan a achacarse, y eso no es ético, pero lastimosamente nuestra cultura es pobre en esa parte y no se ilustran, o nosotros los electores no nos ilustramos para ver cuál es la mejor opción, porque se dejan llevar por apariencias o caras bonitas, o por contexto o propuestas que a la larga no las cumplen, mi punto de vista. ¿Qué tienes que opinar tú, Enzo, sobre el tema? En la noticia falsa más o menos estaba enterado al tanto sobre el candidato a la presidencia que está sobre el señor Jan Top y él habla mucho de la seguridad y que va a traer seguridad al país y la verdad yo creo que todo eso es falso porque él tiene unos pasados oscuros en donde salen videos que le han maltratado a su propia esposa, al hermanastro. Hay otros más videos de él y yo no creo que él sea una buena elección para la presidencia del Ecuador. Y aparte de eso, en los últimos debates que han tenido aquí en Guayaquil con los estudiantes de la Universidad Espíritu Santo, si no me equivoco, ha quedado mal porque no ha respondido a ninguna pregunta, cómo traería la seguridad al país y otras preguntas no ha respondido y ha quedado mal y prácticamente creo que no tiene ni conocimiento ni cómo gobernar al país y creo que no es un buen candidato para esta elección. Jocelyn. Yo sobre lo que he estado viendo es que la campaña que le están haciendo a la candidata que está con el expresidente Rafael Correa es que les llaman borregos, que lo tratan de menospreciar, ¿no? Porque, bueno, siempre desde que salió el expresidente ha sido una controversia grande, porque en todo siempre lo mencionan a él. Si algo está mal es culpa del expresidente y no se ponen a solucionar los problemas actuales, siempre lo meten a él, ¿no? Y también, ¿qué podría hablar sobre el candidato a presidente Otto? Que cuando se salió de la vicepresidencia, o sea, no creo que sea una buena elección. Una buena opción, por lo que sí se salió de la vicepresidencia en un momento que fue muy duro para el Ecuador cuando fue lo del COVID. Imagínense si se presenta otro problema, siendo él nuestro gobernante, ¿qué nos esperaría? Nuevamente nos podría abandonar, o sea, estaremos a las expectativas de qué pasaría. Entonces, como que tiene que ser una persona que esté preparada. Que esté preparada, que esté listo para enfrentar los problemas, porque el Ecuador tiene bastante problemas, ya tanto sea de la inseguridad, de la delincuencia que está terrible en todo el Ecuador, o sea, y también en ciertas provincias un poco más fuerte que en otras. Sí, lastimosamente nosotros, hablando netamente de nuestra cultura, netamente latinoamericana o ecuatoriana,
dejamos llevar por caras bonitas, por personas que no son preparadas, personas que por último cumplen un título. Si usted no se recuerda, había años atrás que cogía a una bailarina. No estoy menospreciando la profesión o la carrera de cada persona, simplemente que para manejar un país, para manejar una sociedad, deberían las personas que se postulan tener una visión y estén preparadas netamente en el ámbito político. Porque, como les repetí, les decía hace un momento, cogían bailarinas, cogían presentadores de televisión, y no estoy diciendo que estas personas no pueden, simplemente que no tienen los estudios o la capacidad para manejar realmente un país o un medio político. Otra pregunta, ¿cuáles fueron los principales medios de comunicación o plataformas que usted ha escuchado en toda esta campaña política que se nos aproxima? Bueno, yo he escuchado un poco hablar cada candidato se acerca a lo que es el canal de televisión Ecuavisa. Cada candidato da su punto de vista sobre qué piensan hacer a futuro, si piensan cumplir dichas promesas que dan a conocerle a las personas, a la población, porque se basan solo en prometer y no nos ha llevado a una solución. Hemos llegado a un punto en el que ya tenemos miedo hasta salir a la calle o simplemente salir hasta cierta hora, y no han hecho nada. Por decir, en las cárceles, a esto se basa mucho con lo político. ¿Cómo un presidente va a permitir que en las cárceles las personas que están ahí tengan teléfonos, computadoras, todo ese tipo de cosas para que puedan extorsionar a las personas de afuera? Permiten que se les pase dinero, vestimenta, comodidades, tienen más comodidades, creo yo, que las personas de afuera. Asimismo, ha llegado al punto en el que uno llega a darse cuenta que simplemente quieren estar en la presidencia para obtener ciertos beneficios, porque no es que han ayudado mucho. Igual las carreteras de muchas ciudades o de cantones siguen como estaban antes. Creo que teníamos que tomar mucho en cuenta a la hora de ir sufragar o dar el voto por un candidato en el que realmente nos dé una solución para el país. Gracias, Erika. ¿Edison? Yo en mi personal, lo que más he escuchado propuestas no ha sido por un medio de televisión. Casi la mayoría de los canales de televisión solo transmiten o dan información lo que le conviene, no lo que en realidad pasa. Yo más me he enterado de todo esto es por las redes sociales. Ahí yo me he guiado más o menos cuáles son las propuestas y algunas otras cosas. De ahí casi en televisión no me he enterado. Jocelyn. Bueno, la verdad que estas elecciones como fueron un poco apresuradas por el tema que ya sabemos que hubo la muerte cruzada que hizo el presidente Guillermo Lasso, pero de ahí sí se han difundido ciertas cosas, como siempre, en redes sociales, sobre todo Facebook, es bastante información y desinformación. Un ejemplo como el candidato que está Jack Cooper, siempre hace el ridículo en redes sociales, como en TikTok, se pueden hablar ciertas cosas. Yo creo que, en mi punto de vista, un candidato no debería hacer ese tipo de cosas para tener seguidores, cosas así. Eres una autoridad, vas a ser una autoridad, quieres ser una autoridad, tienes que imponerte como tal, o sea, una persona que uno tiene que ver y guardarle el respeto, no burlarse ni hacer el ridículo solamente porque, como ahora, claro, para tener fama, más que todo porque ellos hacen eso porque muchos jóvenes no tienen información y se dejan guiar por los bailes, que yo hago un baile en TikTok y ya soy el más, o sea, ya con esto ya gané las elecciones. Entonces, no, yo creo, en mi opinión, que deberían portarse a la altura del cargo que ellos quieren obtener. Netamente es muy verídico lo que tú dices, José. ¿Por qué? Porque recordemos que en el tiempo del presidente Rafael Correa Delgado, él autorizó para que los jóvenes o adolescentes de 16 años comiencen a sufragar. No era obligatorio, más para los 18, por temas netamente legales o trámites personales, ¿no? Pero desde que se pasó eso, entonces las redes sociales han forjado un impacto para que estas personas
por medio de estas redes sociales sean, de mi punto de vista, y perdonen la expresión, de mi punto de vista muy absurdo o tonto o medio ridículo en bailes y cosas así. Porque si mal no recuerdo, ¿se acuerdan cuando estaba Guillermo Lazo para la presidencia, hacía los TikTok y utilizaba una vestimenta que, bueno, cada uno ve su imagen, cuida su imagen, pero utilizaba una vestimenta netamente para llamar a la juventud, ¿ya? Pero, por ejemplo, en lo personal, yo tengo hijos adolescentes y ellos cuando iban a sufragar yo les hacía entender, porque prácticamente hay personas de 16, 17 años que no saben, no leen, no se ilustran, entonces pues se dejan llevar por un baile, por un agrado de una persona que no tiene la capacidad y netamente el voto de ellos agrega valor al numérico para que una persona gane la presidencia. La verdad que es muy, muy importante, más que todo por los jóvenes que deberían de buscar información por todos los medios, buscar y no dejarse llevar por, o sea, nunca te dejes llevar por lo que alguien te diga. O sea, busca la información tú, trata de indagar qué es lo mejor. Recuerden que es nuestro futuro, nuestra patria está en juego. Tenemos que buscar y hacer una buena elección. Bueno, este fue el grupo I de Tecnología de la Comunicación. Nuestras opiniones, nuestro punto de vista ya fueron debatidos. Nuestro punto de vista muy personal de cada uno de nosotros. Esperemos no acarrear problemas legales por nuestras opiniones. Igualmente, muchas gracias, compañeros, a todos por su gran opinión sobre las elecciones del 2023. Les agradezco por haberse tomado el tiempo y ver nuestro video, nuestro debate. Y recuerden, tienen que votar con responsabilidad y investigar cada candidato.